Buenos días, televidentes, son en punto a las 7 am y como todos los días queremos que su día empiece lleno de alegría y sobre todo con la mente nutrida de información. Hoy vamos a tocarles el tema sobre la Santa Inquisición y su papel en la Nueva España. Sobre todo no me encuentro solo, me encuentro con mi compañera Dariana y con mi compañera Adriana que me ayudarán a explicar este tema. Sin nada más que decir, comencemos. Como noticia informativa hablaremos sobre la Inquisición, el aquel que comprende varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía de la Iglesia Católica, que inició en la Edad Media en 1184 en el sur de Francia. Claro, como dice mi compañera, fue una organización que tenía como fin investigar y castigar con métodos muy crueles a todos aquellos que no eran fieles católicos. La Santa Inquisición, también llamado Santo Oficio, se instauró poco después del establecimiento de los primeros virreinatos. Llegó en 1570 en Nueva Castilla y en 1571 a Nueva España. Por medio de esta institución, la corona española fundó miedo y terror, para así lograr un control de la sociedad. En términos generales, podemos pensar que la Inquisición defendía al catolicismo de sus grandes enemigos, los practicantes de otras religiones. Las maneras de pensar que se consideraban opuestas a la fe y las prácticas que se consideraban incorrectas en la sociedad y los sacerdotes. Un gran porcentaje de los acusados eran negros, mulatos y mestizos. Claro, como comentaron mis compañeras, los delitos que se presentaban en la Inquisición eran apostasía, también llamada como la herejía, judaísmo, blasfemia, bigamía, concubinato, disidencia católica, hechicería, superstición, sinomía, compra y venta de también lo espiritual, cargos eclesiásticos, sacramentos, entre otros. La idolatría, el curandismo, la brujería, la piratería, palabras malsonantes, distribución y lectura de libros prohibidos, entre otros. Ahora hablaremos de la cultura y educación de Nueva España, así como fue que aportó la educación en ese tiempo. Uno de los temas más importantes es la cultura y la educación en los 3 siglos de dominación española. La cultura se desarrolló en la ciencia, la literatura, la arquitectura, la escultura, la música y la gastronomía. Las repercusiones del mestizaje se manifestaron en la organización política, social, económica y cultural de México colonial. En lo que se refiere a la cultura y la educación, se deben mencionar los centros de cultura más importantes de las instituciones que se encargaron de educar a los indígenas que fueron a Santa Cruz. Lógico, Colegio de San José, de los naturales, ambos ubicados en la Ciudad de México. Sin embargo, los colegios más relevantes fueron la Real y Pontificia de Universidad de México, San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, San Francisco Javier de Tepoztlán, San Nicolás de Valladolid, entre otros colegios que se establecieron en el territorio de la Nueva España. En 1768 se creó la Real Escuela de Cirugía. En 1781 la Real Escuela Nobles de Artes de San Carlos. En 1792 el Colegio de la Minería, en la que se instruye las ciencias relativas en esta actividad.
sentirme como en casa. Amigos que son familia. Carne asada y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. Es una realidad que la arquitectura barroca europea fue un modelo de la novohispana a lo largo del siglo XVII. En un principio, el barroco en la arquitectura tuvo en México condiciones de la más moderna vanguardia. Por eso no se adoptó inmediatamente en las obras, ya que habían empezado a construirse, como en el caso de las catedrales, las de México, Puebla, Oaxaca, Pátzcuaro, San Cristóbal de las Casas y Guadalajara fueron un ejemplo de esto. Aunque por supuesto cuando estuvieron terminadas se le agregaron detalles del estilo que estaba en auge. Sobresalieron los arquitectos Miguel Constancio, que levantó planos de varios edificios en diversos estados de la República, y se le reconocen obras como ampliación de la Casa de la Moneda, Hospital General de San Andrés, entre otras. Francisco Eduardo Tres Guerras, arquitecto de la Iglesia del Carmen en Celaya y del Teatro Alarcón en San Luis Potosí. El español Juan Herrera, arquitecto de la Catedral de la Señora de la Asunción de Valladolid en 1589, que aunque quedó inconclusa, sirvió de ejemplo para catedrales de México. Autor de la traza fue Claudio de Arciniega y Juan Miguel, quien fue el autor del alzado y de la Catedral de Mérida. Cuando nuestro país aún no era independiente, se llamaba Nueva España. La expresión artística estaba al servicio de la corona española y de la Iglesia Católica, bajo el control de los peninsulares y los criollos. Con la pintura española siempre referente a los artistas novohispanos, les correspondió una difícil tarea de plasmar emociones de una sociedad en discrepancia y funcionarla a través de su mano y su pincel. Gracias al magnífico desarrollo del arte europeo, el Nuevo Mundo gozó de inspiración. Se desarrolló el fresco en las bóvedas, paredes y atros de los templos, y el lienzo con la autoría indígena y mestiza. A finales del siglo XVI y el siglo XVIII se desarrolló el manierismo, que es un estilo artístico de Italia y utilizado en el siglo VI, con la característica de tener abundancia de las formas difíciles y poco naturales. Un ejemplo de esto es la obra de Greco, figuras alargadas, delgadas, fantasmales. También destacan los pintores Luis Juárez, los Echanove, López de Herrera, Sebastián Arteaga, Pedro Ramírez, entre otros. Los primeros textos literarios en Nueva España fueron las crónicas que se realizaron con nuestros frailes, los conquistadores españoles. En estas obras los autores describían su asombro por el paisaje, también el esplendor de las ciudades indígenas, a su desconcierto arte de las nuevas culturas y el temor a sus nuevas creencias. Juan Luis de Alarcón, Francisco de Castro, Luis de Sandoval y Zapata y Zaspala Jiménez de la Cruz. Existieron 3 periodos literarios en la época virreinal, los cuales fueron renacentista, barroco y neoclásico. La literatura renacentista intentaba plasmarse en el realismo crítico. La literatura renacentista
renacentista se caracterizó por enfatizar temas como el amor, que fue el eje central de la política, por poesía lírica que dejaba al lado como Dios de centro y reconoce a la mujer como un objeto de admiración. La literatura barroca se caracterizó por una gran riqueza verbal y la abundancia de figuras literarias como el hipersatón, la elipsis, la adjetivación, la metáfora, la antítesis y la pedantería. Todo esto sirvió para ocultar, por así decirlo, las verdaderas condiciones y con ellas se alcanza la artificiosidad. La literatura neoclásica fue la corriente literaria en la que los autores intentaron traer la antigüedad al presente. Su ideal de perfección y sus normativas dieron lugar a varios estilos que, aunque serían rechazados durante la etapa siguiente, permitieron las obras armoniosas y clásicas. Música. Se refiere a la producción musical que tuvo lugar en México durante el periodo colonial, comprendiendo desde finales del siglo XVI a principios del siglo XV. Los instrumentos musicales utilizados se refiere a la producción musical que tuvo lugar en México durante el periodo colonial, comprendido desde finales del siglo XVI a principios del siglo XIX. Los instrumentos musicales utilizados en la época colonial fueron el órgano, la arpa, la flauta, la trompeta, la vihuela, la guitarra y el clavicordio. Los compositores musicales fueron dedicados al culto religioso de la época, así como para en algunos casos representar los sentimientos humanos más profundos. Los compositores que más destacaron fueron Manuel de Sumaya, José Miguel Aldana, Gerardo Franco, Antonio Salazar, Jorge Gutiérrez Ayala, entre otros. Hernando Franco, que vivió de 1533 a 1585, fue el primer gran compositor renacentista y barroco conocido en toda la historia de la música mexicana, de origen español. Al llegar a Nueva España fue el primer maestro de la capilla en la Catedral de Antigua Guatemala. Después de eso, en el año 1575, de la Catedral de México, Manuel Sumaya fue un compositor, organista y director del coro mexicano. Las primeras piezas escultóricas se conocen proceden de Egipto, China, India y Oriente Medio, lugares donde hacia el 400 a.C. ya existían hornos para fabricar objetos de barro. Más o menos por estas fechas se descubrió la fundición de los metales. La escultura virreinal produjo obras maestras, tanto por la delicadeza y la minuciosidad en los detalles, como por la que significaría una expresión del conjunto. Se esculpieron mayormente imágenes religiosas, que tuvo también en el arte durante los primeros años virreinales, que fue una exclusividad de los religiosos y su uso tuvo un gran impacto, principalmente en el adoctrinamiento.
Durante la formación de las sociedades coloniales, la imprenta constituyó un instrumento para la difusión de la doctrina cristiana y las leyes del rey. El rey de España consideró a esas iglesias posesiones de las Indias como una parte integral de la monarquía dependiente de la corona de Castilla. Pues eso sería todo en esta parte. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye.